Hello everyone, my name is Norman Narvaez. I am a student of environmental engineering and I'm and I am in eighth semester. I choose the article and the effect of natural infrastructure on water erosion mitigation in the Andes because erosion is an environmental problem that occurs a lot in countries of Latin America. This study not only evaluates the effect of natural infrastructure on water erosion mitigation in the Andes, but also describes how they obtained the information from journals, articles, and documents, and other sources. In the article, they mention three important research questions. The first is what erosion indicators allow us to evaluate the effectiveness of natural infrastructure. The second is what is the overall impact of working with natural infrastructure on erosion mitigation on site and off site. And the third question is what location and types of study are needed to fill critical gaps in knowledge and research. And this will be discussed further on. And sorry. Bueno, este artículo está basado en una revisión sistemática de 118 estudios de casos de los Andes y bueno, se consideraron tres categorías principales de infraestructura neutral. La primera es la restauración y la protección de la vegetación natural, como pueden ser los bosques o los pastizales nativos. Está también la forestación con especies nativas o exóticas e implementación de medidas de conservación del suelo y agua para mitigar la erosión. Y también se llevaron a cabo dos indicadores, los cuales fueron particularmente relevantes y entre esos está el carbono orgánico del suelo de la capa superior eh, y también están las tasas de pérdida del suelo a escala de parcela. Para entrar un poco en historia, la cordillera de los Andes se extiende sobre unos 8.900 kilómetros y atraviesa latitudes tropicales, subtropicales, templadas y áridas. A mediados del siglo XX, todas las naciones andinas, con excepción a Argentina, experimentaron un crecimiento demográfico en el cual la gente pues, emigró a otros sitios y ese crecimiento demográfico y el estancamiento de la productividad agrícola por hectárea llevaron a una expansión del área total de las tierras agrícolas. El uso y el manejo de la tierra ha alterado significativamente lo que es la magnitud y la frecuencia de los eventos de erosión. También está la deforestación y las prácticas agrícolas como la labranza del suelo y el pastoreo de ganado, que esto hacen que las, eh, aumente la erosión. También están las cargas de sedimento en los ríos y los deslizamientos de tierra. Para hacer frente a esta erosión del suelo y mitigar los efectos tanto internos como externos, las organizaciones llevaron a cabo o lanzaron programas de desarrollo rural y de conservación de suelos en la década de 1970 y 1980. Las, las evaluaciones integrales de los programas ambientales muy pocas veces van más allá de las evaluaciones caso por caso, sino lo que hacen es unirla todas. Pero, por ejemplo, el programa del Ministerio de Agricultura de Perú lo que hizo fue promover la implementación de un tipo específico de intervención utilizando las trincheras de infiltración. Las medidas de conservación del suelo están recibiendo un renovado interés en cuanto al contexto de las soluciones basadas en la naturaleza y en esto entró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que lo define como servicios que proporciona a la naturaleza como tuberas que secuestran o que retienen el carbono, los lagos que almacenan los grandes suministros de agua y llanuras aluviales que tienen la capacidad de absorber el exceso de agua de escorrentía.
En cuanto al cuerpo del artículo, tenemos primero las intervenciones que ellos los definieron en tres grandes grupos, los cuales el primero está la restauración y protección de ecosistemas nativos, el segundo es la forestación con especies nativas o exóticas, y el tercero está la implementación de medidas de conservación de suelo y de agua. También están los indicadores de erosión del suelo que se utilizan comúnmente, como la tasa de pérdida del suelo, el rendimiento de sedimentos, la turbidez del agua, los coeficientes de escorrentías, y también consideraron como medida de calidad del suelo el carbono orgánico del suelo, valga la redundancia, también el contenido de nutrientes del suelo y la densidad aparente. Eh, en cuanto, en cuanto a la metodología, ellos, ellos se reunieron y para saber cuál era el estado actual de su conocimiento, exploraron los patrones generales, identificaron brechas en la investigación, eh, eh, crearon una serie de pautas o se rigieron por una serie de pautas de reporte establecidos en los sitios de reporte preferidos para las revisiones sistemáticas eh, y luego realizaron análisis de varianza para explorar las diferentes sistemáticas en los indicadores de erosión del suelo en relación con las intervenciones de la infraestructura natural. Y por último, estimaron el efecto general de las intervenciones en la calidad del suelo y en la mitigación de la erosión en tanto en el sitio como fuera del sitio. En cuanto a la búsqueda de literatura, ellos tuvieron unos criterios de inclusión y de exclusión en donde se llevaron, o sea, encontraron 1.798 estudios potencialmente relevantes que luego se redujeron a 803 estudios, se revisaron, se presentaron datos cuantitativos, todo eso, y se fueron reduciendo más hasta que se excluyeron 623 estudios debido a la ausencia de mediciones cuantitativas de la calidad del suelo o la erosión del suelo en el sitio o fuera del sitio. Luego se evaluaron 190 estudios en texto completo, en donde luego se excluyeron 54 artículos y bueno, ya al final tenían un total de 136 estudios en revisión sistemática que posteriormente pasaron a ser 118 estudios que contenían información suficiente sobre la erosión del suelo y los indicadores de calidad del suelo para ser analizados eh, estadísticamente. Bueno, de los 118 estudios que evaluaron, 54 de estos contenían datos sobre prácticas de conservación de suelo y agua, 50 de estos estudios sobre la vegetación protectora y 14 estudios sobre las tres intervenciones de infraestructura natural. En cuanto a los conocimientos para futuras investigaciones, tenemos las dificultades, obtuvieron las dificultades para obtener la información. Muchas veces no se encontraban en las páginas o eran de difícil acceso. Están las faltas de conocimiento sobre la erosión de suelos y la escasez de estudios. En las evaluaciones de erosión a escala de parcela y de cuenca, existe una clara brecha entre el número de estudios de casos sobre la erosión hídrica a escala de parcela y la escala de captación con alrededor de un 48% de todos los artículos sobre los fenómenos de erosión a escala de parcela y solo el 30% sobre la producción de sedimentos en cuencas grandes y pequeñas. Y para concluir, ellos, bueno, demostraron que la protección y conservación de la vegetación natural tiene el mayor efecto sobre la calidad del suelo y la erosión, que cuando los bosques nativos y los pastos se protegen de la conversión a tierras agrícolas, la capa superior del suelo contiene más veces carbono orgánico del suelo y tiene una mejor estructura física que los sitios de control. Y también bueno, como conclusión también, el efecto de la forestación con especies nativas y exóticas o exóticas está menos documentada, no es fácil de encontrar. Muchas gracias.